Soy Magdalena, tengo 84 años y vivo aquí en Córdoba, Argentina. ¿Te has preguntado alguna vez cuánto peso puede cargar una persona antes de derrumbarse? ¿Te has preguntado alguna vez si existe un dolor tan profundo que ni siquiera el tiempo puede curarlo? Hoy te contaré una historia que he guardado en mi corazón durante muchos años, una historia sobre la traición más dolorosa que una mujer puede enfrentar. No se trata de una desconocida que me lastimó, no. Se trata de las dos personas que más amé en el mundo y de cómo destruyeron todo lo que creía sobre el amor y la familia. Si alguna vez has sentido el amargo sabor de la traición, si alguna vez te has preguntado si algunas heridas sanan de verdad, esta historia es para ti. Prepara tu corazón, porque lo que estoy a punto de contarte conmoverá tus emociones más profundas. Era 1962, tenía solo 28 años y creía que mi vida era tan perfecta como el dulce de leche que mi madre preparaba los domingos. Vivía en una casita blanca con persianas azules en la calle San Martín, en pleno corazón de Córdoba, donde el aroma de las empanadas siempre flotaba en el aire de la tarde y el sonido de los tangos resonaba en los patios de altos muros. Mi esposo se llamaba Domingo Raúl Guerrero, tenía 32 años, ojos marrones como el café tostado y una sonrisa que me aceleraba el corazón incluso después de 6 años de matrimonio. Trabajaba en la fábrica textil de la familia Mendoza, siempre llegaba a casa a las 6 con el olor a algodón impregnando su ropa y me rodeaba la cintura con sus brazos mientras yo preparaba la cena en la estufa de leña, y luego estaba mi hermana. Remedios. 2 años menor, con el pelo negro como el carbón, peinado con trenzas gruesas, y una risa que resonaba como campanas de iglesia. Remedios había vivido con nosotros desde que nuestros padres murieron de tuberculosis en el invierno de 1959. Era viuda a los 24 años, su marido había fallecido en un accidente durante la construcción de la nueva catedral, y la acogí como a mi propia hija. Nuestras mañanas empezaban con el canto del ventevís en el jacarandá del patio trasero. Me despertaba a las 5, encendía la estufa, ponía la tetera a hervir y preparaba mate amargo para el domingo. El vapor subía lentamente, mezclándose con el olor del pan casero que había amasado el día anterior. Remedios bajaba de su cama en el ático, siempre con un camisón blanco bordado, tocando con los pies descalzos las tablas del suelo que crujían como música antigua. Buenos días, hermana, me decía, besándome la frente. Sus manos eran suaves como pétalos de rosa mientras me ayudaba a extender la masa de empanadas en la mesa de la cocina. Hablábamos de todo, de nuestra vecina, doña Carmen, que se peleaba con su marido todas las semanas, de las radionovelas que escuchábamos por las tardes, de nuestros sueños de visitar Buenos Aires, los domingos, bajaba a las 6:30, siempre con camisa blanca planchada y pantalones oscuros. Me besaba en la mejilla y murmuraba, buenos días, mi amor, con esa voz ronca de recién levantado. Luego saludaba a Remedios con un cordial saludo, cogía su lonchera de aluminio que yo había llenado con carne guisada, arroz y papas, y salía por la puerta de madera pintada de verde. Las tardes eran mis favoritas. Remedios y yo nos sentábamos en el patio, a la sombra de la parra, bordando toallas que vendíamos en el mercado de la Plaza San Martín los sábados. El calor de diciembre nos hacía brillar la frente de sudor, pero la brisa de la sierra traía el aroma del eucalipto y nos refrescaba el alma. Magdalena, dijo Remedios mientras enhebraba la tela, tienes mucha suerte de haber encontrado un hombre como Domingo. Sonreí, con el corazón lleno de gratitud. Dios nos ha bendecido, hermana. Un día tú también encontrarás a alguien especial. Bajó la mirada y vi una sombra de tristeza en su rostro. A veces pienso que algunos corazones están hechos para amar solo una vez en la vida, no sabía. Entonces que aquellas palabras tenían un peso que solo comprendería mucho más tarde. Las tardes eran asuntos familiares. Después de cenar, nos reuníamos en la pequeña sala, iluminada por el resplandor amarillento de una sola bombilla. Los domingos, leía en voz alta el periódico La Voz del Interior, que cubría política, a Perón y los cambios que se avecinaban en el país. Remedios tejía suéteres para el invierno que se aproximaba, y yo remendaba la ropa de trabajo de mi esposo. Los domingos íbamos a misa a la Catedral de Córdoba. Los tres caminábamos juntos por la calle adoquinada, yo con un vestido azul floreado y un sombrerito, Domingo con un traje gris que guardaba para ocasiones especiales, y Remedios con un vestido blanco que resaltaba la piel oscura que heredamos de nuestra abuela guaraní. Después de misa, comíamos un asado en el patio. Los domingos, yo cuidaba la parrilla,
dándole vueltas a las chuletas con un tenedor grande de metal mientras el aroma de la carne asada se mezclaba con el humo de la leña de quebracho. Remedios preparaba ensalada criolla con tomates de nuestro huerto, cebolla finamente picada y aceite de oliva que le compramos al señor Giuseppe, un italiano que tenía una pequeña tienda de comestibles en la esquina. Esos domingos eran sagrados para mí. Sentado en la rústica mesa de madera, compartiendo historias y risas, sentía que había encontrado mi lugar en el mundo. Domingo contaba chistes que hacían reír a carcajadas a Remedios, y ella respondía imitando la voz de la maestra de la escuela donde trabajaba a tiempo parcial enseñando a leer a los niños. Que Dios nos guarde así para siempre, oré en silencio, mirando a los dos seres que más amé en la vida. No me di cuenta de que mi oración también era una despedida. Los meses transcurrieron como hojas al viento. El verano dio paso al otoño, y las hojas de jacarandá comenzaron a amarillear y caer, cubriendo el suelo del patio como una alfombra dorada. Remedios parecía más tranquila, más pensativa. A veces la encontraba de pie junto a la ventana, mirando a la calle, con una expresión que no podía descifrar. ¿Está todo bien, hermana?, pregunté. Claro, Magdalena. Solo pienso en la vida, en cómo cambia sin que nos demos cuenta, y Domingo también cambió. Se volvió más atento conmigo, más cariñoso, como si quisiera compensarme por algo que no entendía. Me traía flores silvestres al volver del trabajo, margaritas blancas, claveles rojos, diminutos y fragantes. Me abrazaba más tiempo, me besaba con más intensidad, me susurraba que me amaba más que a nada en el mundo. Me sentí culpable por dudar de tanta felicidad. ¿Por qué imagino problemas donde no los hay?, me reprendí. Domingo está más enamorado, Remedios solo está melancólica por el duelo. Soy yo la que ve fantasmas donde solo hay sombras, pero las sombras, como descubriría más tarde, veces esconden verdades que nuestra alma ya conoce, incluso cuando nuestra mente se niega a aceptarlas. Fue una tarde de marzo, cuando aún persistía el calor pero el viento ya anunciaba la pronta llegada del invierno, cuando empecé a notar las señales. Pequeñas señales, casi imperceptibles, como granos de arena acumulándose hasta formar una duna. Remedios empezó a salir más. Dijo que iba a visitar a su amiga Elena, que vivía al otro lado del pueblo, cerca del río Suquía. Salía a media tarde y solo regresaba cuando el sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y morado. Regresaba con el pelo un poco despeinado, el vestido un poco arrugado y un brillo extraño en los ojos. ¿Cómo está la comadre Elena?, pregunté, sirviéndole mate mientras se preparaba. Bueno, bueno. Hablamos de sus hijos, de la vida. Ya sabes cómo son las conversaciones entre mujeres, respondió, evitando mi mirada. El domingo también cambió su horario. Empezó a llegar tarde a casa, siempre con una excusa: horas extras en la fábrica, una reunión con su jefe, un problema con la máquina de tejer que necesitaba reparación. Una vez, llegó con tierra roja en las botas, tierra que no existía cerca de la fábrica, sino en los campos que rodeaban la casa de su amiga Elena. ¿Por qué tienes las botas cubiertas de barro rojo?, le pregunté mientras se las quitaba en la puerta de la cocina. Bajó la mirada, como si viera las botas por primera vez. Ah, sí. Pasé por el terreno baldío cerca de la fábrica. Están construyendo unas casas allí, pero conocía cada centímetro de tierra en Córdoba. No había ninguna construcción cerca de la fábrica textil. Sus miradas también cambiaron. Domingo y Remedios desarrollaron un lenguaje silencioso que no pude descifrar. Una mirada rápida durante la cena, una sonrisa que duró un segundo más, un roce de manos al pasarse el plato de comida. Pequeños gestos que parecían inocentes, pero que juntos formaban una sinfonía de secretos. Una noche de abril, me desperté con sed. La luna estaba llena y su luz plateada se filtraba por la ventana del dormitorio, proyectando sombras en las paredes. Bajé a la cocina en silencio, con los pies descalzos tocando el fresco suelo de baldosas. Al pasar por la sala, oí voces bajas que venían del patio. Me escondí tras la cortina de encaje que separaba la sala del patio y vi a Domingo y Remedios sentados en el banco de madera bajo la parra. Hablaban en susurros, tan bajo que no podía distinguir las palabras, pero la intimidad en su postura, la cercanía de sus cuerpos, la forma en que Remedios rozaba el rostro de Domingo con las yemas de los dedos, mi corazón empezó a latir con tanta fuerza que temí que lo oyeran. Regresé a mi habitación como una sombra, pero no pude dormir el resto de la noche.
Miré fijamente el techo de madera, contando las vigas, intentando encontrar una explicación inocente a lo que había visto. Solo son cuñados hablando, me convencí. Remedios está triste, Domingo está siendo amable. Yo soy el que tiene la mente sucia. Pero desde esa noche, ya no pude fingir que no lo veía. Las señales se multiplicaron como estrellas en el cielo invernal. Domingo empezó a elogiar a Remedios en exceso durante las comidas. Qué ricas empanadas hizo tu hermana hoy, Remedios está cada día más bonita. Tu hermana tiene una habilidad mágica para bordar, y Remedios se sonrojó, bajó la mirada y murmuró un gracias, casi inaudible. Un sábado por la mañana, fui al mercado a comprar carne para el almuerzo. Al regresar, la casa estaba inquietantemente silenciosa. Los llamé, pero nadie respondió. Subí las escaleras hasta el ático donde dormía Remedios, pensando que tal vez se encontraría mal. La puerta estaba entreabierta. Me estiré para mirar dentro y vi que la cama estaba deshecha, pero no la de alguien que hubiera dormido solo. La almohada aún tenía la huella de dos cabezas, y en el aire había un aroma que reconocí, la colonia de Domingo mezclada con él. Jabón de rosas de Remedios. Bajé corriendo las escaleras con el corazón latiéndome con fuerza. Los encontré a ambos en el patio trasero, Domingo regando las plantas y Remedios colgando la ropa en el tendedero. Ambos parecían perfectamente normales, pero había algo en el aire, una tensión eléctrica que me puso los pelos de punta. ¿Dónde estabas? Llamé y nadie contestó, dijo, intentando mantener la voz firme. Estaba en el baño, respondió Domingo sin mirarme. Y yo estaba afuera, no te escuché llamar, dijo Remedios, sujetando una camisa al tendedero con tanta fuerza que casi rasgó la tela. Esa noche, durante la cena, observé cada movimiento, cada palabra, cada silencio. Y finalmente comprendí que mi mundo perfecto era una ilusión, como la sombra del jacarandá que parecía sólida hasta que intentamos tocarla, pero aún así, una parte de mí se negaba a aceptar lo que veían mis ojos y sentía mi corazón. Porque aceptarlo significaría admitir que las dos personas que más amaba en el mundo habían conspirado para traicionarme de la forma más cruel posible. Y ese era un dolor demasiado grande para contenerlo en mi pecho. Si esta historia te llega al corazón tanto como a mí al contarla, por favor, dale a me gusta para que sepa que me acompañas en este viaje. Y suscríbete al canal, porque tenemos muchas más historias guardadas en nuestros recuerdos que aún queremos compartir contigo. El invierno llegó temprano ese año, 1962. Para mayo, el frío ya me calaba los huesos, y las mañanas amanecían cubiertas de una escarcha blanca que hacía que el mundo pareciera cristal. Era un frío que me penetraba el alma, y aún no sabía que provenía no solo del clima, sino también de la verdad que estaba a punto de descubrir. Un jueves, me desperté con fiebre. La cabeza me latía como una campana rota y mi cuerpo temblaba. Incluso bajo 3 mantas de lana. Domingo se preocupó, me tocó la frente con la palma de la mano y me dijo que no me levantaría de la cama. Llamaré al doctor Morales, dije, acomodando las almohadas tras mi espalda. Remedios puede atenderte. Mientras trabajo. No hace falta que llames al médico, murmuré con la voz ronca como una lija. Es solo un resfriado. Ya se te pasará, pero él insistió, y por primera vez en meses, vi esa preocupación genuina en sus ojos, ese amor verdadero que creía haber perdido. Por un momento, quise creer que todo era solo mi imaginación, que la enfermedad me hacía ver cosas donde no existían. El doctor Morales llegó a media mañana, un hombre bajito y bigotudo que olía a humo de cigarrillo y a medicina. Me examinó la garganta, me auscultó los pulmones, me tomó la fiebre y me recetó reposo y té de eucalipto. Con miel, 3 días en cama, sin discusiones, ordenó, guardando el estetoscopio en su estuche negro. Y que tu hermana prepare sopa de pollo caliente. Remedios asintió, asumiendo el papel de enfermera dedicada. Me preparó té, trajo mantas extra y me alisó el pelo con ternura. Pero vi algo diferente en sus gestos, una culpa disfrazada de preocupación. Como si quisiera expiar un pecado que aún no había confesado. El domingo, se fue a trabajar después de besarme en la frente y susurrarme que volvería temprano para cuidarme. Remedios se quedó en casa, recorriendo la cocina, preparando el almuerzo y tarareando boleros suavemente como cuando éramos niños. Alrededor del mediodía, entre la fiebre y el cansancio, me quedé dormido. Pero fue un sueño ligero, lleno de extraños sueños en los que corría por campos interminables buscando algo que había perdido.
Me despertó el sonido de la puerta principal al abrirse. Pensé que era domingo y volví temprano, como había prometido. Oí pasos subiendo las escaleras, voces susurrantes. Pero no eran las pisadas pesadas de las botas de trabajo del domingo. Eran pasos más ligeros, unos que conocía bien. Eran sus pasos, pero iba descalzo. Me obligué a salir de la cama, a pesar de la fiebre y el mareo. Caminé hasta la puerta del dormitorio y la abrí apenas un poco. El pasillo estaba vacío, pero oí una risa apagada proveniente del ático. Risas que reconocí, la suya, profunda y ronca, y la de ella, cristalina como el agua de un manantial. Subí las escaleras lentamente, cada escalón crujía bajo mis pies como gritos de dolor. El corazón me latía tan fuerte que sentía el pulso en el cuello, las sienes y las muñecas. La puerta del ático estaba cerrada, pero no del todo. A través de la rendija, vi lo que mi alma ya sabía, pero mis ojos se negaban a aceptar. Yacían en la cama de Remedios, entrelazados como dos serpientes. Su piel, oscura y sudorosa, presionaba la de ella. El cabello negro de mi hermana se extendía sobre la almohada de lino que yo había bordado con flores rojas. Las manos que tantas veces habían bendecido mi frente ahora recorrían el cuerpo de otra mujer. El mundo se detuvo. Me quedé sin aire como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Me aferré al marco de la puerta para no desplomarme, observando cómo la traición se desarrollaba ante mis ojos como una obra macabra. Mi amor, escuché susurrar a Domingo, y esas palabras, las mismas que me decía cada mañana, se sintieron como cuchillos en mi pecho. Tengo miedo de que se entere, murmuró Remedios con la voz cargada de placer y culpa. No se enterará. Confía plenamente en nosotros. A veces pienso que es demasiado ingenua para su propio bien. Se rieron. Se rieron de mi ingenuidad, de mi confianza, de mi amor ciego. Y fue en ese momento que algo dentro de mí murió para siempre. No fue solo mi corazón lo que se rompió, sino mi alma, mi fe en la humanidad, mi capacidad de creer en la bondad de las personas. Bajé las escaleras sigilosamente, volví a mi cama y me tapé con las sábanas. No lloré. Era como si todas las lágrimas del mundo se hubieran secado en mi interior. Me quedé allí tumbada, escuchando los ruidos que venían del ático, los gemidos apagados, los susurros de amor que una vez fueron míos. Cuando Domingo llegó del trabajo a las 6 de la tarde, yo estaba en la cocina preparando la cena como si nada. Remedios ayudaba, picando cebolla, y las lágrimas que corrían por su rostro, ahora sabía que no eran solo por el condimento. ¿Cómo te sientes, mi amor?, preguntó Domingo, besándome la mejilla con los mismos labios que habían besado otra boca unas horas antes. Mejor, respondí, y mi voz salió más firme de lo que esperaba. Me ha bajado la fiebre. Durante la cena, los observé como si fueran desconocidos. Cada gesto suyo tenía ahora un significado diferente. La forma en que Domingo elogiaba la comida de Remedios. La forma en que ella le servía más cucharadas. La mirada que intercambiaban cuando creían que no los veía, y comprendí que no era solo lujuria. Era amor. Se amaban de verdad, con la misma intensidad con la que yo los amaba a ambos. Y eso lo hacía aún más doloroso, porque ni siquiera podía consolarlos como víctimas de una pasión fugaz. Se habían elegido el uno al otro, y al hacerlo, me habían elegido a mí como la sacrificada. Esa noche, acostada junto a Domingo, fingí dormir mientras planeaba lo que haría, porque ahora sabía que no podía seguir viviendo en esa farsa. No podía seguir siendo la esposa engañada y la hermana traicionada al mismo tiempo. Tenía que tomar una decisión, aunque me destruyera por completo, y fue en ese momento, escuchando la respiración tranquila de mi esposo a mi lado, la respiración de un hombre inocente, durmiendo plácidamente tras traicionar a la mujer que amó durante 6 años, que comprendí que algunas heridas son demasiado profundas para sanar. Que algunas traiciones son demasiado grandes para perdonar. Y que, a veces, el amor no basta para salvar lo que está roto sin remedio. Pasé 3 días fingiendo no saber nada. 3 días levantándome por la mañana, haciendo café, sonriéndoles, preguntándoles sobre sus días como actriz interpretando el papel de una esposa feliz. Pero por dentro, me moría pieza a pieza. Era como si fuera 2 personas, la Magdalena que ellos conocían, dulce y confiada, y la otra Magdalena, que todo lo observaba con ojos de halcón, anotando mentalmente cada mentira, cada mirada furtiva,
cada momento robado que creían que yo no veía. El viernes, Domingo dijo que tendría que trabajar el sábado para terminar un pedido urgente. Sabía que era mentira. La fábrica no operaba los sábados. Remedios dijo que volvería a visitar a su amiga Elena, quien tenía problemas de salud. Otra mentira. Me encontré con Elena en el mercado el jueves, y estaba perfectamente de salud, solo se quejaba del aumento de precio de la carne. Decidí que el sábado sería el día del duelo. Ya no soportaba esta pantomima, esta vida falsa donde yo era la única persona real en una obra mal ensayada. El sábado amaneció con un cielo gris que parecía reflejar el estado de mi alma. El domingo se fue temprano, besándome la frente y prometiendo volver al final de la tarde. Remedios se arregló con más esmero que de costumbre, peinándose hasta que brilló como seda negra y aplicándose un labial rojo que rara vez usaba. Voy a ver cómo está Elena, dijo, evitando mi mirada. Si está mejor, quizá nos quedemos hasta tarde charlando. Por supuesto, hermana. Cuídate. Esperé 2 horas después de que se fuera. Luego agarré mi chal negro, cerré la casa con llave y caminé hasta la casa de la comadre Elena. Se sorprendió de verme, Magdalena. ¡Qué alegría! Pase, pase. Estaba haciendo empanadas. Elena, necesito preguntarte algo. ¿Mi hermana Remedios viene a visitarte por las tardes? Elena frunció el ceño. ¿Remedios? No, querida. Hace más de un mes que no veo a tu hermana. ¿Por qué lo preguntas? Se me hizo un nudo en el estómago. De nada, seguro me confundes con algo más. Salí de casa de Elena y caminé por las calles de Córdoba sin rumbo fijo, solo intentando reunir el coraje para lo que necesitaba hacer. Pasé por la catedral donde nos casamos, la plaza donde Domingo me propuso matrimonio, la calle donde crecí con Remedios. Cada lugar guardaba recuerdos felices que ahora parecían manchados por mentiras. Al atardecer, volví a casa. Ya estaban allí, ella en la cocina preparando la cena, él leyendo el periódico en la sala. La escena perfecta de una familia feliz, si no lo hubiera sabido. Durante la cena, no pude comer mucho. Los observé a ambos, observando cómo evitaban mirarse directamente, cómo me hablaban con exagerada amabilidad, como si intentaran compensar la traición con más cariño. Estás muy callado hoy, comentó Domingo. ¿Aún no te sientes bien? Estoy bien, respondí. Nunca me había sentido tan lúcido en mi vida. Algo en mi tono debió alertar a Remedios, porque me miró con recelo. Nuestras miradas se cruzaron. Y por un instante vi miedo en sus ojos. Miedo que yo conocía. Después de cenar, como siempre, nos reunimos en la sala. El domingo, él leyó el periódico, Remedios tejió y yo bordé un mantel con flores azules. Pero el ambiente era diferente, cargado de una tensión que hacía que el aire pareciera más denso. A las 10, Remedios bostezó y dijo que se iba a dormir. Domingo declaró que también estaba cansado del trabajo del día. Se fueron a sus respectivas habitaciones como de costumbre, representando sus papeles hasta el final. Esperé hasta la medianoche. Luego me levanté lentamente de la cama, me puse una bata encima del camisón y entré en la sala. Me senté en el sillón de cuero que había sido de mi padre y esperé. No tardé en oír los pasos descalzos de Domingo bajando las escaleras, seguidos de los de Remedios. Se encontraron en la sala, susurraron algunas palabras que no pude oír y salieron al patio. Encendí la luz, se giraron al unísono, como animales asustados. El rostro de Domingo palideció tanto que parecía un fantasma. Remedios se llevó la mano al pecho, como si se hubiera asustado terriblemente. Siéntense, dije con voz más tranquila de lo que esperaba. Los dos obedecieron, sentados en el sofá como niños esperando su castigo. Ninguno podía mirarme a los ojos. ¿Cuánto tiempo ha pasado?, pregunté. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía que el techo estaba a punto de derrumbarse. Remedios comenzó a llorar suavemente, lágrimas silenciosas corrían por su rostro como lluvia sobre un cristal de ventana. «Magdalena», comenzó Domingo, pero levanté la mano para interrumpirlo. No quiero una disculpa. No quiero una explicación. Solo quiero saber cuánto tiempo llevas engañándome. 6 meses, susurró Remedios con la voz quebrada como un jarrón roto. 6 meses.
Medio año viviendo una mentira. Medio año siendo ridiculizada por las dos personas en las que más confiaba en el mundo. ¿Se aman? Pregunté, y fue la pregunta más difícil que jamás he hecho. Se miraron, y vi la respuesta incluso antes de que hablaran. Era amor verdadero, no solo lujuria ni una aventura pasajera. Y eso me dolió más que cualquier palabra. Sí, respondió Domingo, y su honestidad fue como una flecha que me atravesó el corazón. Me levanté de la silla y caminé hacia la ventana. Afuera, la calle estaba silenciosa, iluminada solo por la luz amarillenta de las farolas. Pensé en la vida que había construido, los sueños que había alimentado, el futuro que había planeado. Todo se desmoronaba como un castillo de arena. Arrastrado por la marea, quiero que ambos salgan de mi casa, dije sin voltearme. El domingo, pueden recoger sus cosas mañana cuando no esté. Remedios, tienes hasta el lunes para buscar otro sitio, Magdalena, por favor. Suplicó Remedios levantándose del sofá y acercándose a mí. No me toques, dije, apartándome. No te me acerques, y fue en ese momento que sentí el sabor más amargo que existe, el sabor de la traición de quienes amamos. Un sabor que se queda en la boca para siempre, que regresa cada vez que los recordamos, que arruina hasta los recuerdos más dulces. Intentaron hablar, intentaron explicar, intentaron disculparse. Pero ya me había encerrado como una ostra herida. Subí a mi habitación, cerré la puerta con llave y, por primera vez desde que descubrí la traición, lloré. Lloré como si fuera a morir, como si todas las lágrimas que había estado conteniendo desde la infancia hubieran decidido salir a la vez. Lloré por la ingenua que había sido, por la confianza ciega que había depositado en ellos, por los 6 años de matrimonio que ahora sentía como una mentira. Lloré por la hermana que había perdido, por la familia que se había desmoronado, por el futuro que había soñado y que nunca volvería a ser posible, pero sobre todo, lloré porque me di cuenta de que el amor que sentía por ellos seguía ahí, latiendo en mi pecho como una herida abierta. Y ese fue el descubrimiento más cruel de todos, que es posible seguir amando a quienes nos hieren, que el corazón no entiende ni de justicia ni de razón. Domingo salió de casa a la mañana siguiente como un fantasma. Lo oí bajar, guardar su ropa en una vieja maleta de cuero y cerrar la puerta por última vez. No bajó a despedirse, y yo no bajaría a verlo partir. Algunas rupturas son tan limpias como un cuchillo, otras tan lentas como la agonía. La nuestra fue ambas cosas a la vez. Remedios se quedó 2 días más. 2 días de silencio denso, de comidas donde solo se oía el tintineo de los cubiertos contra los platos, de evitar mirarnos a los ojos. Empacó sus pocas cosas, la ropa que le había cosido, los libros que habíamos leído juntos, los recuerdos de nuestra infancia, y el lunes por la mañana llamó a la puerta de mi habitación. ¿Puedo entrar?, preguntó con la voz ronca por el llanto. Pasa, respondí sin levantar la vista del bordado que estaba haciendo para mantener mis manos ocupadas. Se sentó en el borde de la cama, la misma cama donde dormíamos abrazados. De pequeños sí teníamos pesadillas. Ahora ella era mi pesadilla. Magdalena, sé que no lo merezco, pero quiero que sepas que nunca quisimos que esto pasara. Fue más fuerte que nosotros. Seguí bordando, la aguja entrando y saliendo de la tela. Con precisión mecánica. El amor siempre es más fuerte que nosotros, Remedios. La diferencia está en elegir qué hacer con él. Intenté resistirme, lo juro por Dios. Pero cuando lo miré, cuando me sonrió, cuando me trató con esa amabilidad. Hacía tanto tiempo que nadie me miraba como mujer. ¿Y yo?, pregunté, alzando finalmente la vista para encontrarla con la suya. ¿No te consideraba una hermana? ¿No te acogí cuando enviudaste? ¿No compartí contigo todo lo que tenía? Bajó la cabeza avergonzada. Eras la mejor hermana del mundo. Por eso me odio tanto. No te odio, Remedios. Odio lo que hiciste, odio la decisión que tomaste, pero no puedo odiarte. Y esa es mi maldición. Entonces lloró, con gruesas lágrimas cayendo sobre sus manos entrelazadas en el regazo. ¿Perdóname? ¿Podrás perdonarme alguna vez? Esa pregunta resonó en el aire como el sonido de una campana rota. Perdón. Una palabra pequeña con un peso inmenso. Una palabra que todos esperan, pero que no siempre es posible. No lo sé, respondí con brutal honestidad. Ahora mismo, no lo sé. Se fue ese día, cargando solo una pequeña maleta y el peso de la culpa sobre sus hombros. Se fue a vivir con
nuestra tía Dolores, al otro lado del pueblo. Y yo estaba solo por primera vez en mi vida. La soledad tiene un sonido propio. Es el eco de pasos en una casa vacía, el tic-tac de un reloj que antes se ahogaba entre conversaciones, el sonido de una tetera hirviendo para una sola taza de té. He aprendido a vivir con este sonido, pero nunca me he acostumbrado. Los primeros meses fueron los más duros. Me despertaba por la mañana, olvidando por unos segundos lo que había pasado, y por un instante creía oír la risa de Remedios desde la cocina o el olor del café que Domingo se tomaba antes de irse a trabajar. Pero la realidad volvía como una bofetada, y tenía que aprender de nuevo, cada día, a vivir con la traición. Los vecinos hablaban, por supuesto. En los pueblos pequeños, los escándalos corrían como la pólvora. Doña Carmen, la vecina chismosa, no tardó en difundir su versión, que Domingo se había fugado con mi hermana, que me había abandonado un hombre que prefería a una mujer más joven, que nuestra familia estaba maldita por algún pecado ancestral. Algunas mujeres me trataron con lástima, otras con curiosidad morbosa, unas cuantas con genuina compasión. Pero ahora todas me miraban de otra manera, como si la traición fuera una marca visible en mi frente, una cicatriz a la vista de todos. El doctor Morales, el médico de cabecera, empezó a visitarme con regularidad. Estaba preocupado porque había perdido mucho peso, apenas dormía y, a veces, me encontraba de pie en medio de la sala, con la mirada perdida, como si me hubiera perdido. Señora Magdalena, dijo, guardando el estetoscopio tras oír mi corazón acelerado, tiene que intentar seguir adelante. Lo pasado, pasado está. No puede dejar que destruya su salud, punto. Doctor, le respondía, ¿cómo se avanza cuando ya no se sabe qué dirección tomar? Le recetó tranquilizantes, tónicos para el apetito y tés para dormir. Pero no había medicina. Para sanar un alma destrozada, fue la señora Mercedes, una mujer de 80 años que vivía 3 casas más abajo de la mía, quien me dio el consejo más sabio en aquellos días oscuros. Chica, me dijo una tarde cuando me encontró llorando en un banco del parque, tienes 2 opciones. Puedes dejar que este dolor te consuma hasta que no quede nada de la mujer hermosa y fuerte que eres, o puedes usar este dolor para convertirte en una persona mejor y más sabia. ¿Cómo puedo ser mejor después de lo que me hicieron, doña Mercedes? Perdona, hija. No por ellos, sino por ti misma. Porque mientras lleves este odio en el pecho, serán ellos quienes controlen tu vida, incluso a la distancia. Perdón. Ahí estaba de nuevo, esa palabra me acechaba como una sombra. Empecé a pensarla seriamente, analizándola desde todos los ángulos como un diamante en bruto que necesita ser pulido para brillar. Durante el invierno de 1963, tomé una decisión, intentaría perdonar. No porque ellos lo merecieran, sino porque yo merecía vivir en paz. Empecé a ir a la iglesia todas las mañanas, no solo los domingos. Hablé con el padre José, un hombre amable que escuchaba mis dilemas sin juzgarme. Perdonar no significa olvidar, hija, me explicó mientras caminábamos por los pasillos de la catedral. Perdonar significa elegir no dejar que lo que te hicieron te siga lastimando cada día. Practicaba el perdón como si fuera una oración. Todas las noches, antes de acostarme, decía en voz alta, perdono a Domingo. Perdono a Remedios. Los perdono a ambos. Las primeras veces, las palabras me salían amargas como la bilis. Luego empezaron a salir con más facilidad, casi automáticamente, pero perdonar con la boca es diferente a perdonar con el corazón. Y mi corazón permaneció duro como una piedra, negándose a soltar el dolor que cargaba. Un año después de descubrirse la traición, recibí una carta de Remedios. Me contó que vivía en Buenos Aires, que había encontrado trabajo en una escuela y que pensaba en mí todos los días. Y al final, la pregunta que sabía que me haría llegar, ¿ya puedes perdonarme, hermana? Me senté a la mesa de la cocina. La misma mesa donde hacíamos empanadas juntas, y escribí una respuesta que nunca envié, querida Remedios, paso todos los días intentando perdonarte. Algunos días creo que puedo, otros siento que el odio me va a tragar viva. Creo que el perdón no es una decisión que se toma una sola vez, sino una batalla que se libra a diario. Y sigo luchando. Guardé la carta en un cajón, junto con los recuerdos que no podía tirar, pero tampoco podía abrazar. 5 años pasaron como páginas de un libro que leí sin comprender del todo. Tenía 33 años, seguía siendo joven, seguía siendo hermosa según quienes me apreciaban,
pero me sentía como una mujer de 60 años, con un cansancio en el alma que ni siquiera el tiempo podía curar. Me había acostumbrado a la soledad, transformándola en una compañía silenciosa pero agradable. Mi rutina era sencilla: despertarme con el canto del 20 bis, preparar café para una persona, cuidar el pequeño huerto que había plantado donde antes estaba el viñedo. Ya no soportaba ver uvas. Me recordaban demasiado a los domingos en familia, vender mis bordados en el mercado de la plaza y volver a casa al atardecer. Algunos hombres intentaron cortejarme durante aquellos años. Viudos respetables, divorciados, solteros que veían en mí a una mujer seria y trabajadora. Pero los rechacé cortésmente. No porque no quisiera compañía, sino porque había descubierto algo sobre mí. Me había convertido en una mujer que ya no podía confiar plenamente en nadie. La traición había cambiado algo fundamental en mi alma. Era como si un termómetro de confianza se hubiera roto en mi interior, y ahora vivía con el miedo constante al frío, incluso en los días más calurosos. En 1967, una tarde de octubre con un aire a jazmín y la promesa del verano, llamé a la puerta y me encontré con una mujer desconocida en el umbral. Era bajita, de piel oscura, llevaba un sencillo vestido azul y llevaba en brazos a un niño de unos 3 años, de pelo castaño y ojos que reconocí al instante. ¿Eres Magdalena?, preguntó con voz ligeramente temblorosa. Soy yo. ¿Puedo ayudarte? Mi nombre es Celia Esteves. Era, la esposa de Domingo Guerrero. El mundo me daba vueltas. Me aferré al marco de la puerta, mirando a la mujer y al niño con la cara de mi exmarido impresa en miniatura. Pase, logré decir. Pase, por favor. Preparé té para las dos mientras ella se acomodaba en la habitación que una vez fue escenario de mi felicidad. La niña jugaba en el suelo con juguetes de madera, ajena al drama que se desarrollaba a su alrededor. Domingo murió, dijo Celia. Sin rodeos, con palabras que cortaban el aire. Un accidente durante la construcción de un puente hace 2 semanas. Se cayó y se golpeó la cabeza. Sentí como si me hubieran echado agua helada encima. Un domingo muerto. El hombre que amé, que me traicionó, a quien odiaba y al que intenté perdonar, se había ido de este mundo sin que yo tuviera la oportunidad de arreglar las cosas con él. Lo siento, murmuré y, para mi sorpresa, realmente lo sentía. Hablaba de ti, continuó Celia, sosteniendo su taza de té con ambas manos como si necesitara calor. Últimamente, hablaba mucho. Decía que eras la mejor mujer que había conocido, que lo que hiciste fue el mayor error de su vida. Las lágrimas empezaron a correr por mi rostro sin darme cuenta. ¿Por qué eran lágrimas? ¿Por qué había muerto? ¿Por qué reconocí mi error demasiado tarde? Porque nunca tuve la oportunidad de decirle si lo perdonaba o no. ¿Por qué viniste a decirme esto?, pregunté. Celia bajó la mirada. Porque necesitas saber el resto de la historia. Necesitas saber sobre Remedios. Se me heló la sangre. ¿Y qué hay de Remedios? Ella no se fue con él por amor, Magdalena. Se fue porque estaba embarazada. El suelo se abrió bajo mis pies. Embarazada. Mi hermana estaba embarazada del hijo de mi marido, pero se amaban, logré balbucear. Se amaban, sí. Pero cuando ella descubrió que estaba embarazada, Domingo se desesperó. Dijo que no podía abandonarte, que solo había sido un capricho pasajero. Fue Remedios quien insistió en que se fueran juntos. Dijo que la niña merecía tener un padre y una madre. Celia se detuvo para respirar, mirando a su hijo jugando en el suelo. El bebé nació muerto, Magdalena. Un niño. Remedios quedó devastada, sumida en una profunda tristeza, y nunca volvió a ser la misma. Domingo intentó consolarla, pero ella se culpaba de todo, diciendo que la muerte del bebé era el castigo de Dios por su traición. Temblaba como una hoja al viento. Todos esos años, creí que se escaparían por puro amor. Nunca imaginé que había un niño involucrado, un bebé que murió antes de siquiera ver el mundo. ¿Dónde está ahora?, pregunté. En un hospital psiquiátrico de Buenos Aires. Los domingos me llevaba a visitarla una vez al mes. Ella ya no reconoce a nadie. Vive en su propio mundo, hablando consigo misma, a veces llamando al bebé que perdió, a veces llamándote a ti. El impacto fue tan fuerte que tuve que apoyarme en la pared. Remedios estaba loca.
mi hermana, que reía como una campana de iglesia, que bordaba flores con dedos de hada, que tarareaba boleros mientras cocinaba, estaba en un manicomio. Perdida en sus pensamientos. ¿Por qué me cuentas todo esto?, pregunté con la voz entrecortada. Celia se levantó y levantó al niño. Porque Domingo me lo pidió. Antes de morir, me hizo prometer que vendría aquí y diría la verdad. Dijo que merecía saber que su arrepentimiento era real, que nunca encontró la felicidad después de irse de esta casa. Se dirigió a la puerta y se giró por última vez. Y porque pensé que tenías derecho a saber que tu hermana pagó un alto precio por lo que hizo. A veces tiene momentos de lucidez, y en esos momentos solo dice una cosa, que quería disculparse con la hermana a la que amaba más que a su propia vida. Después de que Celia se fue, me senté en el suelo de la sala y lloré como no había llorado en años. Lloré por Domingo, quien cargó con la culpa hasta su muerte. Lloré por Remedios, prisionera de su propia mente atormentada. Lloré por el bebé que nunca respiró. Y lloré por mí misma, por todos los años que había pasado albergando una rabia que ahora descubría que era incompleta, basada solo en una verdad a medias. Esa noche, sentada a la mesa de la cocina, escribí una carta que esta vez envié. Querida Remedios, supe la verdad. Supe del bebé, supe de tu sufrimiento, supe que estás enferma. Te perdono, hermana. No porque lo que hiciste estuvo bien, sino porque, entiendo que tú también sufriste las consecuencias de las decisiones que tomaste. Te perdono porque por fin entiendo que el perdón no es un favor que hacemos a quienes nos hicieron daño, sino un regalo que nos damos a nosotros mismos. Te visitaré pronto. Con amor y añoranza para la hermana que nunca dejó de amarte, Magdalena. Pero cuando llegué al hospital de Buenos Aires 3 semanas después, descubrí que era demasiado tarde. Remedios había fallecido 2 días antes, de neumonía, según dijo la enfermera. Pasó sus últimos momentos conscientes preguntando por su hermana Magdalena, que vivía en una casa blanca con persianas azules en Córdoba. Hoy, a los 84 años, al recordar esta historia que marcó mi vida para siempre, comprendo cosas que no entendía entonces. El dolor nos enseña lecciones que la alegría jamás podrá. Y la lección más importante que he aprendido es que el perdón es un proceso largo y doloroso, como sanar una herida profunda. Regresé de Buenos Aires con la tristeza de la muerte, de Remedios y una nueva perspectiva de todo lo sucedido. Vi la habitación donde pasó los últimos años de su vida, una pequeña habitación blanca con rejas en la ventana, donde había dibujado en la pared con un carboncillo el plano de la casa de nuestra infancia. Lo dibujó con asombroso detalle, el jacarandá del patio, la parra cargada de uvas, incluso el banco donde solíamos sentarnos a bordar en las tardes cálidas. La enfermera que la atendió me contó que Remedios pasaba horas trazando esas líneas en la pared, murmurando nombres: mamá, papá, Magdalena. A veces se reía para sí misma, como si reviviera algún recuerdo feliz de nuestra infancia. Otras veces lloraba, disculpándose con quienes no estaban allí. Era una paciente muy querida, me dijo la enfermera. En sus momentos de lucidez, ayudaba a otros pacientes, les cantaba. Tenía una voz preciosa. Pero siempre decía que no merecía ser feliz, que le había hecho algo terrible a la persona que más amaba en el mundo. También descubrí que Domingo visitaba a Remedios con regularidad, incluso después de casarse con Celia. Le traía flores, siempre margaritas blancas, las mismas que solía regalarme, y se sentaba junto a su cama a hablar de Córdoba, de nuestro hogar, de mí. Siempre decía que eras una santa. Que tu perdón era lo único que podía darles paz a él y a su hermana, pero murieron sin saber si los había perdonado. Y ese fue uno de los dolores más profundos que he soportado, tardar tanto en comprender que el perdón no es algo que damos cuando la otra persona lo merece, sino algo que ofrecemos cuando necesitamos paz. Regresé a Córdoba siendo otra mujer. Mi ira se había transformado en una tristeza suave y melancólica, pero ya no destructiva. Era como si una tormenta violenta hubiera dado paso a una lluvia fina y constante, que seguía mojando, pero ya no lo destruía todo a su paso. Empecé a aceptar invitaciones que antes había rechazado. Cené en casas de vecinos, participé en las festividades de la iglesia y volví a sonreír a los niños que jugaban en la calle. No porque hubiera olvidado lo sucedido, sino porque aprendí que es posible cargar con el dolor sin dejar que nos agobie. 2 años después, conocí a Alberto Moreno, un maestro viudo que había llegado a Córdoba para dar clases en primaria.
Era un hombre tranquilo y de voz suave que me leía poemas de Neruda en voz alta y me preparaba té de manzanilla cuando tenía insomnio. No me enamoré de él con la intensidad febril que sentí por Domingo, sino con una ternura madura, consciente de que el amor no es solo pasión, sino también compañerismo, comprensión y la decisión diaria de cuidarnos. Me casé con Alberto en una ceremonia sencilla, en la misma iglesia donde me casé con Domingo. No fue fácil volver a entrar en ese lugar, pero sentí que debía hacerlo para demostrarme a mí misma que era posible empezar de nuevo. Durante nuestra luna de miel en Bariloche, Alberto me hizo una pregunta que nadie me había hecho nunca. Magdalena, ¿realmente has perdonado? Me quedé en silencio un buen rato, contemplando las montañas nevadas que parecían tocar el cielo. Alberto, respondí finalmente, perdonar no es como encender una vela. No es algo que se hace una vez y ya está. Es como cuidar un jardín, hay que regarlo, podarlo y cuidarlo todos los días. Hay días que las flores florecen de maravilla. Otros días te encuentras con plagas y tienes que empezar de cero. Vivimos juntos 18 felices años. Alberto murió mientras dormía una mañana de otoño, tan tranquilo como siempre. Y cuando se fue, sentí un dolor puro, una añoranza pura, sin el amargo sabor de la traición que acompañó el dolor. De perder a Domingo y Remedios, ahora, en las largas tardes de mi vejez, me siento en el mismo banco donde Domingo y Remedios se reunían en secreto, y ya no siento rabia. Siento una suave tristeza por las oportunidades perdidas, por las palabras no dichas, por el tiempo que perdí guardando rencor cuando podría haber cultivado la comprensión. A veces, cuando el viento agita las hojas del jacarandá, que replanté en el mismo sitio donde estaba el viejo, me parece oír la risa de Remedios mezclada con el sonido de las hojas. Y en esos momentos, le susurro al aire, te perdono, hermana. Te perdono y te amo. Porque comprendí, después de tantos años, que el amor y el dolor pueden coexistir, que es posible perdonar sin olvidar, que algunas heridas nunca sanan del todo, pero pueden dejar de sangrar. Y comprendí, sobre todo, que el perdón no borra el pasado, sino que nos libera de él. La historia que les conté hoy no tiene un final feliz en el sentido tradicional. No hubo reconciliación, ni vuelta a la normalidad, ni y vivieron felices para siempre. Pero tiene algo más valioso que un final feliz, sabiduría, y la sabiduría me enseñó que algunas traiciones son demasiado grandes para olvidarlas, pero demasiado pequeñas para llevarlas a la tumba. Que el perdón imposible a veces se hace posible cuando entendemos que perdonar no es olvidar lo que nos hicieron, sino recordarlo sin que nos destruya, que algunas heridas se convierten en cicatrices que cuentan nuestra historia, y que es posible transformar el dolor más profundo en la compasión más generosa. Esta fue mi historia, queridos oyentes. Una historia de amor, traición, dolor y, finalmente, perdón. La guardé en mi corazón por más de 50 años, y hoy la comparto con ustedes porque aprendí que nuestro dolor, al compartirlo, se atenúa, y nuestra sabiduría, al compartirla, se multiplica. Si has llegado hasta aquí, si has seguido a esta anciana en su camino a través de los recuerdos más dolorosos de su vida, dale a me gusta para contarme que mi historia te conmovió. Escribe en los comentarios si también has sufrido una traición, si te ha costado perdonar o si alguna vez te has preguntado si algunas heridas sanan de verdad. Tus experiencias pueden ayudar a otros que estén pasando por lo mismo, y suscríbete al canal, porque tengo muchas más historias guardadas en mi baúl de recuerdos, historias de amores perdidos, decisiones difíciles y segundas oportunidades. Historias que demuestran que la vida, incluso con todo su dolor, siempre vale la pena vivirla. Hasta la próxima historia, que Dios los bendiga y que sus corazones encuentren la paz que a mí me llevó toda la vida a descubrir. Magdalena Mercedes Valdés de Moreno, Córdoba, Argentina.